Biblia en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7. I'd like you to open your Bibles in the book of Prophet Micah, chapter 7. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, verso 1 en adelante. We're going to be reading from the book of Prophet Micah, chapter 7, 1 on. Durante el mensaje de esta mañana vamos a estar hablando acerca en gran parte de este capítulo de 7 de Miqueas. This morning we're going to be talking about this chapter. Porque cuando nosotros leemos el libro de Miqueas en el capítulo 7 podemos ver reflejado la condición actual que estamos viviendo. Because when we read Micah 7, we can see the condition that we're living today. Es una similitud o un paralelismo muy semejante a que lo que la iglesia está enfrentando y está viviendo en esta hora. This chapter is very similar to what the church is confronting in this hour. La Biblia nos dice en el verso número 1 de la siguiente manera: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, ni mi alma deseó los primeros frutos. And chapter 7 verse 1 says, woe is me, for I am like those who gather summer fruits, like those who glean vintage grapes. There is no cluster to eat of the first fruits which my soul desires. El verso 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, y cada cual arma red a su hermano. And verse 2 says, the faithful man has perished from the earth, and there is no one upright among them. They all lie in wait for blood. Every man hunts his brother. El verso 3: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. And verse 3, that they may successfully do evil with both hands. The prince asks for gifts, the judge seeks a bribe, and the great man utters his evil desire. So they scheme together. El verso número 7 dice: mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. And verse number 7 says, therefore I will look to the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God, he will hear me. Yo quiero hablar en esta mañana acerca del tema: el nuevo pacto destruye fortalezas satánicas. I want to speak this morning about the topic, the new covenant destroys satanic strongholds. Cuando nosotros comenzamos a leer los primeros textos del capítulo 7 del profeta Miqueas, When we read the first verses of chapter 7 of Prophet Micah, nos vamos a dar cuenta y vamos a percibir que es Dios quien está hablando. we're going to realize that it is God the one that is speaking. Dios está hablando de una forma especial. God is speaking in a special way. Y como Dios está hablando de una forma especial, And because God is speaking in a special entonces way, Dios está diciendo: espero realmente recibir lo que se ha plantado. then God is saying, I expect to receive that which was sowed. Pero parece que en lugar de Dios sentirse bien por el resultado de la cosecha, But it seems that instead of God feeling good about the result of the harvest, lo que podía notar es que realmente no había ese propósito por la cual Dios había establecido. but he noticed that there was not that purpose established by God. Entonces lo que nosotros tenemos que discernir, que cuando hablo acerca y vamos a entender mientras estamos desarrollando este mensaje, What we need to discern, and what I'm speaking about as we go through this message, el contenido del profeta en Miqueas capítulo 7, ahí hay una revelación profunda acerca del nuevo pacto revelado de Dios para un futuro. in Micah 7 there is a revelation of the new covenant revealed by God for the future. Y este capítulo contiene uno de los mensajes más poderosos jamás predicado acerca de lo que tiene que ver el nuevo pacto, y lo vamos a ver a medida que vamos desarrollando este tema. And this chapter contains one of the most powerful messages about the new covenant. Entonces necesitamos entender So then we need to understand que en este mensaje Miqueas se dirige a Israel, al Israel natural, that in this message Micah is speaking to Israel, the natural Israel. al Israel como una nación existente en el tiempo del Antiguo Testamento. Israel as a nation that was in the Old Testament. Y por consiguiente, cuando nosotros vamos a observar los detalles, también Dios está hablando al Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. And as we observe the details, we see that God is also speaking to the spiritual Israel, which is the church of Jesus Christ. Es decir, que esta palabra profética tiene una connotación doble. Habla al Israel físico, pero
también al futuro Israel que sería la iglesia de Cristo. So this scripture has a double connotation. It speaks to the Israel, the physical Israel, but also the spiritual Israel, the church of Christ. Y particularmente vamos a observar en el capítulo 7 que la similitud de la condición que vivía Israel en ese tiempo And we're going to observe in chapter 7 that the similarities of what Israel lived in those times es exactamente lo mismo a la que la iglesia hoy en día se está enfrentando, a un mundo que realmente ha dado las espaldas a Dios. it is exactly what the church is confronting today, a world that turned their backs on God. Y entonces mira lo que dice claramente en otra versión el profeta Miqueas capítulo 7 verso número 1. And look at what another translation says, Micah 7 verse 1. Y también lo puedo leer para que usted tenga una panorámica más abierta acerca de lo que Dios nos quiere comunicar en esta mañana. And I'm going to read it so that you can have a better understanding of what God wants to communicate this morning. Dice, miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar, And it says, I feel miserable. I am miserable because I feel like the one that gathers the fruit after the harvest. no encuentro nada para comer. Yet I do not find anything to eat. Esperando Dios recibir de Israel la adoración, la veneración, obediencia, no recibía eso. God was expecting to receive from Israel the worship, the obedience, but he did not receive that. El fruto que Dios esperaba recoger de Israel no lo podía recoger. The fruit that God expected to receive from Israel, he was not able to receive it. A tal punto que dice, no encuentro ni un racimo de uva, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. To the point that he says, I do not even find a vintage of grapes or a cluster to eat. Entonces nosotros podemos entender en primer lugar que lo que Miqueas está haciéndonos entender por la revelación profética de Dios So what we understand in this first place is that Micah is allowing us to see by the revelation of God. Miqueas está describiendo el efecto de una hambruna que venía sobre Israel. Micah is referring to the effects of a hunger that would come upon Israel. No solamente un hambre o una hambruna en la parte física, Not only famine in the physical part, sino también una hambruna también en la parte espiritual acerca de la necesidad de comer la palabra de Dios. but also in the spiritual aspect in regards to the need of eating the word of God. O sea, una hambruna tanto de comida como de palabra de Dios. Which means a hunger or famine of food, but also of the word of God. Por eso cuando nosotros unimos la profecía de Miqueas, For that reason, when we bring together the prophecy of Micah, está conectada anteriormente también con la profecía del profeta Amós. it is connected also with the prophecy of prophet Amos. Siendo el tiempo de la cosecha en Israel, Even though it was the time of harvest in Israel, las viñas debían estar llenas de fruto. the vines should have been filled with fruit. Sin embargo, de acuerdo a lo que está proclamando Miqueas, Yet, according to what Micah is proclaiming, no había tales frutos. there were not such fruits. La gente iba a buscar fruto, People were going to seek for fruits, pero no podía recoger porque no había ningún tipo de fruto. but they were not able to gather because there was no type of fruit. Es similar a lo que dice justamente el profeta Amós. It is similar to what prophet Amos says. Usted puede leer el profeta Amós capítulo 8 verso 11 y 12 y va a leer de esta manera. You can read Amos 8, 11, and 12, and it reads the following way. Y este es el tiempo que hoy en día nosotros estamos confrontando proféticamente como iglesia. And these are the times that we as a church are confronting today. Y dice, vienen días, afirma el Señor omnipotente, And it says, behold, the days are coming, says the Lord, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, ni sed de agua, nor a thirst for sino water, hambre de oír las palabras del Señor. but of hearing the words of the Lord. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, They shall wander from sea to sea, andarán buscando, en realidad andarán errantes and from north to east, del norte al este, they shall run to and fro, buscando la palabra del Señor, seeking the word of the Lord, pero no la encontrarán. but shall not find it. En realidad esta es la situación que hoy, quiera o no aceptarlo, están viviendo el mundo. And this is the situation that the world is living today, whether they want to accept it or not. Como nunca antes hay una proliferación de ministerios en el mundo entero. As never before, there's a great number of ministries around the world. Hay una proliferación de muchísimas iglesias abarcando el mundo. Many churches around the world.
world, pero no hay verdadera revelación de la palabra de Dios. but there is not the true revelation of the Word of God. La gente tiene comezón de oír, People are unable to hear, pero no de oír la verdadera palabra que Dios quiere conectar al ser humano. people are not hearing the true word that God wants to connect the human beings to. La gente se siente bien con oír temas que puedan satisfacer a las emociones y a los deseos almáticos. People are okay with hearing topics that satisfy the emotions and the desires of the soul. Pero Dios profetiza por Amós y Miqueas que va a venir un tiempo que habrá hambre de pan y sed de su espíritu en la tierra. But God prophesies through prophet Amos and Micah that there will come a time where there will be hunger and thirst of his word and spirit Para on ese the earth. tiempo una hambruna literal había azotado la tierra. For in those times there was a famine on the earth. Pero Dios lo que quería era manifestar que de la misma manera un futuro determinado iba a haber una hambruna espiritual But what God was doing, he was saying that in a future there will be a spiritual famine que azotaría al pueblo de Dios. that would strike the people of God. Miquea era como un profeta, como un vocero de clamor a través del tiempo futuro. Micah was a prophet. He was speaking clamor towards the future. Y él podía ver por la revelación y por la palabra profética And he could see through the revelation and the prophetic que en un word futuro habría millones de personas hambrientas, pero no solo de pan, sino de una verdadera palabra de Dios. that in the future there will be people, millions of people that would hunger not only of bread but of the true word of God. Nosotros somos parte de la iglesia actual en este tiempo, la iglesia de Jesucristo. We're part of the church of the actual church of Jesus Christ La, for these times. la iglesia de Jesucristo que estamos viendo en una panorámica de los últimos tiempos, en una demarcación profética. The church of Jesus Christ that is living in a time of the end times and of a prophetic marking. Debemos de discernir la forma profética en cómo Miquea observó a multitudes. We must observe the prophetic way in how Micah observed crowds. Él observa a multitudes en los últimos días corriendo de un lugar para otro. He observes how multitudes in the end times, in the latter days, are running from one place to the other, Buscando escuchar una palabra verdadera de Dios seeking to hear the true word of God y no la podían encontrar. and unable to find it. Él pudo observar a creyentes He was able to observe believers desesperados apresurándose de un lugar a otros, desperate, rushing from one place to the other, yendo de avivamiento en avivamiento, going from revival to revival, queriendo transportar de nación a nación wanting to be transported from one nation to the other para satisfacer su hambre y su sed espiritual que nutra sus almas necesitadas. to satisfy their hunger and spiritual thirst. Todavía That the soul- podemos oír el clamor de Dios mismo, we can hear the clamor of God himself. como diciendo: no tengo un solo racimo que ha dado fruto para poder alimentar al pueblo. As if saying, I do not even have a vine that has given fruit to feed the people. Quiero que miremos esto, I want us to look at this. como diciendo Dios mismo, As if God himself is saying, como diciendo la gente: mi alma desea el fruto de la viña, as if the people are saying, my soul desires the de fruit la of the viña vine, que había sido organizada y desarrollada por Dios mismo. of the vine that was developed by God himself. Cuando Dios dice: mi alma desea el fruto de la viña, When God says, my soul desires the fruit of the vine, está dando un reflejo del clamor y de la necesidad del alma en sí de cada ser humano. it is reflecting the desire, the need of the soul of each human being. Nada puede satisfacer más nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente Nothing can satisfy our soul, our spirit, and mind como es el hecho de una verdadera comida espiritual que Dios proyecta del cielo. as the true spiritual food projected by God from heaven. Pero proféticamente Dios dice: vendrá el tiempo que la gente no tendrá verdadera comida espiritual. But prophetically, God is saying the time will come when people will not have the true spiritual food. Mientras Miquea, el profeta, conectaba While the prophet Micah connected, realmente y era el profeta de Dios, and truly he was the prophet of God, él veía un hambre
físico en Israel, He saw a physical famine in Israel. pero él podía divisar que más que eso era un hambre espiritual que vendría en un futuro en la humanidad. But he discerned that more than that, it was a spiritual famine that would come in the future over humanity. Por eso que cuando vamos al libro del profeta mismo, capítulo 7, verso 14 y el verso 18, That is why when we go to the book of prophet Micah, chapter 7, 14 and 18, vamos a observar que la profecía de Miquea respecto a nuestros días, we're going to observe that his prophecy in regards to our days, tenemos que entender y aseverar que sí hay una hambruna espiritual en la tierra más que física. we must understand that there is a famine on the earth and it's more than a physical famine. Pero a pesar que las multitudes corren de aquí para allá por todas partes buscando comida espiritual, But even though the multitudes are running to and fro seeking a spiritual food, quienes verdaderamente anhelan la palabra de Dios es un remanente. the ones that truly desire, yearn for the word of God, is a remnant. No todo el mundo está dispuesto a oír a una verdadera palabra de Dios. Not everyone is willing to hear the true word of God. Los oídos están siendo alimentados con cosas superficiales que no alimentan el alma y vivifican el espíritu. The ears are being filled, are being fed with things that do not feed the soul or the spirit. La palabra de Dios produce el resultado por la cual Dios la envía, fortaleza nuestra alma. The word of God produces the result for which God sent it, and that is strength to our soul. Somos llevados a amar a Dios y a centrarnos en el propósito de su voluntad divina. We're led to love God and be centered in the purpose of his divine will. Pero cuando no escuchamos esa verdadera revelación de la palabra de Dios que nos nutre y nos fortalece, But when we do not hear that true revelation of God that nurtures and strengthens us, la vida progresivamente, espiritualmente es debilitada y se va secando progresivamente. our life is progressively becomes spiritually weak. No necesitamos escuchar a los hombres. We do not need to hear men. Necesitamos oír la voz de Dios que produzca el resultado por la cual Dios la está enviando. We need to hear the voice of God that produces the result for which God sent it. Hay muchas maneras en cómo la gente está siendo distraída. There are many ways in how people are being distracted. Y lo vamos a ver mientras seguimos avanzando en algún detalle más en cuanto a esta palabra se refiere. And we're going to see it as we move forward in regards to this word. Tenemos que entender que millares de personas están siendo engañadas por falsos avivamientos. We must understand that millions of people are being deceived by false revivals. ¿Por qué yo digo falsos avivamientos? Why do I say false revivals? Avivamientos sin el Espíritu de Dios son falsos avivamientos. Any revival without the Spirit of God, it is a false revival. La gente está escuchando y va corriendo detrás de un evangelio moderno, People are listening to and are running after a gospel that is modern, sin el poder de la sangre de Jesús mencionada, without the power of the blood of Jesus being mentioned, donde no hay condiciones de arrepentimiento y reconocer la necesidad de ser lavado por la sangre del Cordero. where there is no repentance or the need to acknowledge being cleansed by the blood of the Lamb. Millones de millones están siendo entretenidos, entretenidas y engañados por supuestos mensajes que solamente apelan a la forma almática del ser humano. Many are being distracted and deceived by messages that only reach the soul. Un día, dice la Biblia, vendrán esas multitudes que serán millones ante el trono del juicio del gran trono blanco. The Bible says that one day all these multitudes will come before the throne of judgment, Sin the una, white throne, sin una preparación alguna. without any preparation. Multitudes de millones que nunca fueron confrontados con sus necesidades y con su propio pecado. Multitudes of millions that were never confronted with their need or their sin. Millones que nunca escucharon una palabra que los confronte y los haga arrepentir de su estilo de vida. Millions that never heard a word that confronted them and brought repentance and change in their way of life. Millones que fueron entretenidos pero nunca escucharon una palabra llena de la convicción de Dios. Many that were distracted but never heard a word filled with the conviction of God. Una verdad que no les ha producido el carácter de Cristo en su estilo de vida. A truth that has not produced the character of Christ in their way of life. Esa es la condición actual que estamos viviendo hoy, iglesia. Despertemos y entendamos que esa es la realidad. That is the condition of the world that we're living today, church, and we need to awaken and see that this is the reality of the world. Tenemos que entender We must understand que estamos viviendo momentos de muchas necesidades
y muchas dificultades en el mundo. That we're living times of much need and difficulties in the world. Algunos pastores, algunos ministros, algunos creyentes Some pastors, ministers, and believers se ofenden cuando hablamos de que hay iglesias que no tienen compromiso y no enseñan compromiso con Dios. are offended when we say that there are churches that have no commitment and do not teach commitment with God. Sin embargo, necesitamos entender Yet we need to understand que necesitamos revelar o mostrar lo que Dios quiere que mostremos. that we need to reveal or show what God wants us to show. Ahora, mire que esto es importante. Now look at this because this is important. No se les ha dado nada sobre la cual construir su casa espiritual. Nothing has been given to them to build their spiritual house. Muchas personas no saben cómo construir su vida espiritual en Dios para que ninguna tormenta los haga polvo y los destruya. Many people do not know how to build their spiritual life in God so that a storm does not come and destroy them. Muchos están construyendo su vida espiritual sobre el concepto de madera, paja o rastrojo. Many are building their spiritual life over the concept of wood or shaft. Y cuando sean llamados delante de la presencia de Jesús, And when they're called before the presence of Jesus, todo lo que han construido sobre este fundamento ha sido ya consumido. everything that has been built over this foundation has already been destroyed. Pero sin embargo sigue habiendo un remanente But yet there is a remnant que sigue aferrado a la predicación, los principios de Dios y su palabra revelada. that is grounded in the principles of God and His revealed word. El Señor está diciendo en esta hora, The Lord is saying in this hour, y Él está pronunciando un punzante divino mensaje and He's pronouncing a divine message en contra de todos aquellos ministros, predicadores, evangelistas y aún líderes against all those ministers, preachers, evangelists, and even leaders que buscan complacer que la gente se sienta bien como está viviendo y el estilo de pecado que están practicando. that seek for people to continue feeling that continue thinking that they're well in their life of sin. Y eso lo encontramos en el libro del profeta Miqueas, aquellos que dicen, And this we find in the book of prophet Micah. Aquellos que dicen, those that say, así dice el Señor Todopoderoso, thus says the Lord God Almighty. a los que me desprecian Those that despise les me, aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. they assure them that I say that they will enjoy of goodness. A los que and well. obedecen los dictados de su terco corazón, Those that obey their stubborn hearts, les dice que no les sobrevendrá ningún mal. they say that no evil will come upon them. Ahora dice el Señor, Now ¿quién says de the Lord, ellos ha estado en el consejo del Señor? Which one of them has been in the counsel of the Lord? ¿Quién ha recibido, escuchado su palabra? Who has received or heard His ¿Quién word? ha atendido y escuchado su palabra? Who has attended or who has been attentive or listened to His word? Entonces repito y enfatizo lo que es la verdad central de este mensaje en esta mañana. So I repeat and emphasize the main truth of this message this morning. Entonces, de acuerdo al profeta Miqueas, la hambruna de Israel es también una hambruna espiritual. So according to prophet Micah, the hunger, the famine in Israel is also a spiritual famine. No podría haber ocurrido en mejor momento esto en el clima It could not have happened in a better time, en que la descomposición moral de la nación de Israel estaba en su nivel más alto. in a time where when Israel was going under a moral discomposition more than ever before. En ese tiempo la depravación y la corrupción había inundado a la sociedad de la nación de Israel. In that time, corruption had flooded the nation of Israel. Pero había llegado un momento en que Dios estaba corrigiendo esos desvíos. But a time had come when God was correcting this. En el mismo tiempo que esto debería ocurrir, In the same time that this had to have taken place, también simultáneamente se había producido un hambre espiritual de que no escuchaban la voz de Dios. there was also a spiritual hunger that they did not listen to the word of God. Y esto estamos viviendo hoy en día a medida que se desarrolla la depravación, degradación del ser humano. And this we're seeing today as deprivation and degradation grows. Hay muchos creyentes que son influenciados trágicamente por la forma de ser del mundo y la forma que se practica. Many believers are influenced by the ways of the world and their practices. Muchos están llamados a ser vidas totalmente consagradas y santas para Dios. Many are called to have a life that is consecrated and holy before Pero God. una gran parte del pueblo está inmerso en muchas ambiciones incorrectas, But a great number of people is in ambitions that are incorrect. en muchos malos deseos, In
lustful que son desires, incapaces de exponer el pecado tal como Dios lo revela a través de su palabra. and are unable to expose sin just as God reveals it by His word. Ya no se menciona esa palabra. They no longer mention this Parece word. que esa palabra hiciera huir a la gente en lugar de acercarla a Dios. It seems that this word makes people flee instead of bringing them closer to God. Pero realmente podemos entender But truly we can understand que lo que la Biblia nos dice es justamente Miqueas 7:2, that what the Bible says in Micah 7:2, y lo hemos leído, pero lo vuelvo a decir, and we read it but I repeat it. literalmente la palabra de Dios dice que había corrupción en la nación en aquellos días. The word of God says that there was corruption in the nation in those days. Diríamos que cuando yo leo y estudio el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, es como estar viendo los periódicos en esta actualidad y los titulares en los periódicos. We can say that as I read the chapter of Micah, chapter 7, it's like if we're reading the newspapers of society today. La gente piadosa intenta ser eliminada del país. And the faithful people, they try to be perished. Ya no hay gente honrada en este mundo. There is no faithful people in the world. Todos de alguna manera tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes de realmente destrucción masiva. They all lie in wait for blood, and every man hunts his brother with a net. ¿No es acaso la condición actual que estamos viendo hoy en día y la iglesia está enfrentando? Isn't that the condition that the church is confronting today? Y debido, tal como dice el profeta Miqueas, debido a esas actitudes y a esas condiciones, And just as prophet Micah says, according to these attitudes and conditions, nuestra sociedad y nuestro mundo está plagado y llenan las calles. our society and our world, the streets are filled. Están plagadas de defraudadores, They're plagued with people that do fraud, ambiciosos que quieren robar los ahorros de los ancianos en este tiempo. ambitious and people that are ambitious and want to steal the savings Y of usted the elders. me dice, pastor, ¿por qué usted está hablando de esta manera? Porque la realidad es lo que estamos enfrentando hoy en día. And you tell me, Pastor, why are you speaking this way? And because this is the reality that we're confronting La today. gente solo piensa en la maldad People only think in evil o cómo hacer mal a otra persona. or how to harm others. Todos sin distinción. Everyone without Todos difference. están llevados hacia un engaño terrible. Everyone is being taken to a terrible deception. Todos se complacen de la codicia, They're all pleased with covetousness. con frecuencia cada vez más y más desarrollada. And each time more and more. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando So then the word of the Lord is teaching que hoy existen gente que se disfrazan como reparadores and that today there are people that disguise themselves as those that repair o como empleados or as employees para tratar de convencer a las personas to try to convince people de gastar hasta el último centavo que hay en ellos, to spend to the last cent that they have. y para ellos enseñan a través de engaños, robando casas y tanta necesidad que hay en la gente. And they use deception, stealing houses, and so many things. That's why there's so much need. Ni siquiera hace falta que yo les mencione sobre esta realidad. I shouldn't even have to mention about this reality. Pero sobre cada nación en el mundo en este tiempo es el cumplimiento de la profecía de Miqueas y de Amós. But over every nation in the world is the fulfillment of this prophecy in the book Sobre of Micah. cada nación está cayendo la perplejidad y la confusión. Over every nation is coming this confusion. El Señor está a punto de reivindicar y afirmar y confirmar las palabras proféticas de su propia palabra. The Lord is about to confirm the prophetic words by His prophets. Profetas in His quienes word. han orado y han clamado, Prophets that have prayed and cried out. y si Él no confirma sus advertencias And if He does not confirm His warnings por poderosos juicios, through powerful judgments, con el paso del tiempo nadie quedará a escuchar acerca de Dios y de su palabra revelada. as time passes, no one will hear about God and His revealed word. Nosotros en esta hora somos testigos realmente por donde quiera que nosotros nos estamos moviendo. We are witnesses in this time wherever we go. Podemos ser testigos de la falta de confianza entre los cónyuges, entre los matrimonios. We can be witnesses of the lack of trust in a marriage. La estadística del divorcio cada vez es más alarmante. The statistics of divorce each time increase and are alarming. La pérdida de la autoridad paternal cada vez está siendo más diluida y desapareciendo de nuestra sociedad. The loss of paternal authority each time is decreasing and disappearing in our humanity. Hijos e hijas
familia que se convierten realmente en ley para ellos mismos. Sons and daughters that become their own law. Miembros de familias que se demandan en corte y se acusan mutuamente para tratar de atropellar y destruirse entre ellos. Members in a family that sue each other to destroy one another. Es decir, estamos viendo, factor tiempo, yo no tengo para desarrollar todo lo que dice el capítulo 7 de Miqueas. Because of time, I do not have a lot of time to speak about everything that is represented in Micah 7. Pero muy pronto la cantidad de personas que pueden confiar en sus amigos y familia será muy pequeña. But very soon, the number of people that can trust in their families and friends will be very few. Será muy pequeña. It will be very La few. estructura familiar, por eso que hemos denominado el mes de julio, mes de la familia. The structure of the family, that's why we call the month of July the month of the family. La estructura familiar todavía se va derrumbando más y más y se va a derrumbar más y más. The structure of the family each time is destroyed more and more, and it will increase. Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesus said that a man's enemies will be those that are in his own house. Dígame usted si no estamos viviendo esa realidad delante de nuestros propios ojos. I ask you, are we not living this reality before our own eyes? Dígame si no es la condición actual en la que estamos siendo rodeados como iglesia en una sociedad que está cada día degradada en la presencia de Dios. Tell me if this is not the condition that we're living today as a church in a society that each time degrades more before the presence of God. El profeta Isaías fue contemporáneo junto con Amós y junto con Miqueas. Prophet Isaiah, he was contemporary together with Micah and Amos. Y él confirmó la destrucción moral descrita justamente por su amigo y compañero el profeta Miqueas y Amós. And he confirmed the moral destruction described by his friend Prophet Amos. Ambos profetas le predicaron a la misma generación, Both prophets preached to the same generation, otorgando cada uno fuerza a las profecías del otro, porque ambos Dios se lo había revelado. each one is strengthening the prophecy of the other one because God had revealed it to both. El profeta Isaías capítulo 14 verso 6 decía: han abandonado al Señor, Isaiah 14:6 says han despreciado al Santo de Israel, they have abandoned the Lord, they have despised se the han Holy of vuelto Israel. atrás. They have turned back. ¿Para qué recibir más golpe? Why to be received? ¿Para qué insistir en la rebelión? Why insist in rebellion? Todo su corazón está enfermo. Their heart is sickened. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. From their foot, and there is nothing that is good. Eso estaba hablando el profeta Isaías. This is what Prophet Isaiah was saying. Entonces estamos viendo que las palabras del profeta Isaías So then we're saying that the words of Prophet Isaiah están delineando una imagen muy similar en lo que es la descomposición moral, tal como lo ve Miqueas. are highlighting an image that is similar to the decomposition, the moral decomposition as Prophet Micah. Y Dios dice: ay de la nación pecadora, And God says, woe of the sinner nation, pueblo cargado de culpa, a people that are filled with guilt, generación de malhechores, hijos de corruptos. generation of evildoers, children of corrupt. Pero en medio de toda esa situación, But in the midst of all that situation, el profeta Miqueas lanza una voz como de esperanza en medio de una condición tan terrible. Prophet Micah sends a voice of hope in the middle of such a terrible condition. Y es la voz del remanente o la voz de la verdadera iglesia triunfante de Cristo en esta And hora. it's the voice of the remnant, the true church of Jesus Christ in this hour. The La triumphant oración del church. profeta Miqueas es una oración que tiene que haber en el corazón de hombres y mujeres que están conectados con el cielo. The prayer of Prophet Micah has to be a prayer of men and women that are connected with heaven. Pero a pesar de toda esa condición que no se puede negar, But aside from that condition that cannot be denied, a pesar de la tragedia y del dolor que rodea la sociedad y el mundo en esta actualidad, aside from the tragedy and pain that surrounds the world today, digamos como dijo el profeta Miqueas: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. let us say as Prophet Micah, but I have put my hope in the Lord. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. I have put my hope in the Lord. Yo espero en el Dios de mi salvación, I will wait for the God of my salvation. porque solo mi Dios me escuchará. For only
only my God will hear me. Repito otra vez, yo he puesto mi esperanza en el Señor. I repeat, I have put my hope in the Lord. Yo espero en el Dios de mi salvación, I will wait for the God of my porque salvation. sé que solo mi Dios me va a escuchar. For I know that only my God will hear me. O sea, la palabra que utiliza Miqueas en esta palabra So the word that Micah uses in this scripture implica que en esta palabra hay luz, hay revelación de Dios. implies that in this word there is light and revelation of God. A la luz de la degradación y descomposición del mundo y su sociedad, To the light of a world that is decomposing, a society that is degrading, ruina, destrucción y totalmente desastre, ruin, destruction, and voy, complete destruction. voy a voltear mis ojos al Señor, no a lo que está pasando, sino a lo que Él está a punto de hacer. I will turn my eyes to the Lord, not to what is happening, but to what God is about to do. No me voy a quedar lamentando la condición de pecado, degradación, corrupción, maldad, apostasía y engaño. I will not be remain lamenting the condition of sin, of apostasy, of deception. Voy a voltear, voy a volver mis ojos a Dios. I will turn my eyes to God, Y voy a voltear mis ojos a Dios. and I will turn my eyes to God, Y le voy a buscar en oración como nunca le he orado. Le voy a clamar como nunca le he clamado. I will seek Him in prayer as never before. I will cry out as never before. Y voy a esperar en Él confiado, porque de Él viene siempre la respuesta. And I will wait on Him trusting, because the answer always comes from Him. Mientras el profeta Miqueas estaba observando la época que estaba viviendo, While Prophet Micah was observing the time that he was living, él hablaba de la descomposición moral he was speaking about the moral y la plaga que había inundado Israel. and the plague that had come upon Sin Israel. embargo, Miqueas por un momento deja de ver esa condición y la aleja por completo de la situación real. Yet all of a sudden he stops looking at that condition and he puts it aside. Dejó de concentrarse en la decadencia moral. He stopped looking at the moral decay. Dejó de es decir, es como dejar de concentrarnos en la tibieza de millones de cristianos, It's as if we stop focusing on the lukewarmness of Christians, en la apatía y la indiferencia de miles y miles de creyentes. in the apathy or indifference of thousands of believers. Y entonces, en esencia, a lo que él dijo, And then in essence to what he said, yo no puedo seguir contemplando a aquellos que están siendo debilitados espiritualmente. I can no longer contemplate or look at those that are being weakened spiritually. Es cierto que hay hambruna espiritual. It is certain that there is a spiritual famine. Es cierto que estamos a la mitad de una decadencia moral mucho más grave que la de cualquier generación en la historia de la humanidad. It is true that we're in the midst of a moral decay that is greater than anyone in history. La depravación es una enfermedad terrible que carcome los seres humanos. Deprivation is a terrible infirmity that destroys human beings. Es una plaga que sacude el cuerpo, el alma y el espíritu. It is a plague that shakes the body, soul, and spirit. Está causando la descomposición y la ruina del mundo. It is causing the decomposing and ruin of the world. La necedad que inunda o que quiere inundar la iglesia es abominación ante los ojos de Dios. The stubbornness that wants to flood the church is abomination Pero before yo the alabo eyes y of glorifico God. a Dios en esta hora, But I praise and glorify God in porque this todavía hour, Dios tiene guardadores de verdad. because God still has keepers of truth. Todavía Dios tiene centinelas colocados en los muros tocando voz de trompeta y voz de atalaya. God still has watchmen in the walls sounding the trumpet. Los centinelas estamos bien conscientes que estamos viviendo en una hora directamente profética, pero prepararnos para el momento extraordinario que la iglesia guarda. The watchmen, we know that we're living in a prophetic time and that we're waiting for the time that the Lord has set for the church. Proclamamos con fidelidad We proclaim with faithfulness para que todo aquel que escuche esta palabra y este mensaje de alguna manera tenga la oportunidad de escapar y arrepentirse y acabar o destruir por completo su estado totalmente fuera de la voluntad de Dios. so that anyone that hears this message can repent and walk away and destroy every sinful nature before the presence of God. Iglesia, escuche lo que Dios nos está ministrando por esta palabra en este momento. Church, listen to what God is ministering through His word. Si nos concentramos demasiado
demasiado con lo que está pasando el mundo, if we focus too much in what is happening in the world, si nos concentramos demasiado escuchando lo que dicen por internet y por otros medios de comunicación, if we focus too much in what they're saying through internet and the media, si comenzamos a tener y entrar en pánico por lo que falsos profetas que no hacen otra cosa sino que producir pánico en la sociedad, en el mundo, if we begin to panic by the false prophets that only produce panic in society and the vamos a world, perder nuestro alineamiento con Dios y con su palabra y en el cielo. we're going to lose our alignment with God, His Word, and heaven. Al final de cuentas, lo que Dios nos ha llamado es, dice la Biblia, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. In the end, God has called us to look at Him. He says, look at me, everyone on the earth, and you will be saved. Mire, le voy a decir algo, un verdadero creyente, discípulo, cristiano, hijo, hija de Dios, siervo, sierva, A true believer, Christian, son, daughter of God, servant of God, que es un verdadero centinela, that is a true watchman, no solo advierte la espada de Dios, not only warns of the sword of sino God, que también proclama promesas de Dios en el pacto. but also proclaims the promise of God in the covenant. Nuestro deseo, el deseo que quiero manifestar en esta mañana, iglesia, Our desire, the desire that I want to manifest this morning, church, proclamar esta palabra profética de Miqueas, as we proclaim this prophetic word in no Micah, es tratar de aterrorizarlos y llenarlos de espanto y de pánico. is not to try to bring panic or terror. Esto es una profecía que se tiene que cumplir y se está cumpliendo. This is a prophecy that needs to be fulfilled and is being fulfilled. Más bien es que cuando estoy hablando acerca de ese tema, es una manera que Dios nos está preparando para saber cómo enfrentar esta condición. As I speak about this topic, it's a way that God is preparing us to confront the situation. Es prepararnos para saber cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra posición en Dios. It's to prepare us so that we know how we're going to develop our position in God. Para alcanzar victoria en medio de una situación tan difícil como el mundo está viviendo. To reach victory in the middle of a situation so difficult as the world is living today. Para hacer esto, tenemos que proclamar el plan de Dios para el pueblo en medio del caos y en medio de la tormenta. To do this, we need to proclaim the plan of God for the people in the midst of the chaos and storm. Dios quiere que su remanente santo sepa los deseos de su corazón para con ellos. God wants His holy remnant to know His desires, the desires of His heart for them. No nos debe preocupar tanto lo que la gente, la sociedad y los medios de comunicación están diciendo. We should not be so concerned about what society or media is saying. Dios desea revelarnos sus planes divinos. God desires to reveal His divine plans. Dios desea que nosotros estemos enterados de lo que está pasando. God desires that we are aware of what is happening. Quiten la atención de lo que están realmente que no debe de prestar atención. Take away your attention from those things that you should not be paying attention Dejen to. de mirar lo que está ocurriendo en sus alrededores. Stop looking at the things that are happening around you. Vuelva su rostro a Dios de todo su corazón. Turn your face to God with all your heart. Busque su rostro. Seek His face. Espere en su palabra. Wait on His word. Espere en Él. Wait on Él Him. te va a sostener He will sustain you en momentos de necesidad. in times of need. Él te va a satisfacer He will satisfy en you momentos que otros están insatisfechos. in times where others are not satisfied. Él te va a levantar mientras osos están cayendo. He will lift you up as others are falling. Él te va a animar mientras otros están desanimados. He will encourage you as others are Él discouraged. te va a dar fuerza mientras otros la están perdiendo. He will give you strength as others are losing Porque it. tú te has determinado mirar y a Dios y verle a Él tal como es Él en toda su gloria. Because you have determined to look at God and look at Him as He is in all His glory. Hay algo extraordinario que me identifico con la palabra profeta de Miqueas. There is something extraordinary, and I identify myself with the word in Micah. Miqueas habló aquí de un remanente santo. Micah spoke about a remnant that is holy. Un remanente santo. A remnant that is holy. Él fue el portavoz de la panorámica de quienes dejaron los placeres He was the spokesperson of those that left their pleasures y los afanes de este mundo and the lustful pleasures and the burdens of this para world, invertir su tiempo buscando el rostro de Dios. to invest their time seeking the face of God. O sea, eso es lo que nosotros debemos de entender. And that is what we must understand. Entender que nuestra
nuestra responsabilidad Understand that our responsibility es invertir nuestro tiempo buscando el rostro del Señor. is to invest our time seeking the face of the Lord. De la misma forma, hoy en día el Señor tiene The same way today the Lord has un remanente santo, a remnant that is holy, cuyos ojos no se están concentrando en la próxima depresión o en la próxima degradación, whose eyes are not focused on the next depression ni en la ruina de la iglesia, or in the ruin of the church, sino hombres y mujeres que están mirando al Señor pese a que el diablo le está tirando con todos los hierros. but men and women that are looking at the Lord regardless of every attack from the enemy. Y mire esta palabra. And look at this word. Miqueas se dirige a quienes se oponen a Israel Micah directs himself to those that are opposed to y les Israel. advierte: enemiga mía, And he warns them, my enemy, no te alegres de mi mal. do not rejoice over me. Caí, When I fall, pero he de levantarme. I will arise. Vivo en tinieblas, When I sit in pero el darkness, Señor es mi luz. but the Lord will be a He light pecado unto me. contra el Señor, I have sinned against the Lord así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa until he pleads my cause y me haga justicia. and executes justice. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. He will bring me forth to the light and I will see his righteousness. Tal lo que dice Miqueas 7:8, tu enemiga mía, Just as Micah 7:8, enemigos de la iglesia, my enemies of the church, enemigos del plan de Dios, enemies of the plan of God, enemigos de la revelación de Dios, enemies of the revelation tu of God. enemiga mía, You, my enemy, no te alegres de mí, do not rejoice over me, porque aunque caí me voy a levantar, because even though I fell, I will aunque parece arise. que estoy débil me voy a fortalecer, Even though it seems that I am weak, I will be aunque strengthened. parece que estoy desanimado, desanimada, me voy a poner sobre mis pies y voy a confiar en la palabra de Dios. Even though it seems that I am discouraged, I will be encouraged and stand on my feet on the word of God. No te alegres de mí, demonios, diablo, infierno y tinieblas. Do not rejoice over me, demons, hell, darkness. Porque aunque me veas débil, me voy a levantar. Because even though you see me weak, I will arise. Y aunque veas que no tenga fuerza, sí voy a sacar fuerza, porque Él es mi fortaleza en momento de necesidad. And even though you see that I have no strength, I will be strong because He is my strength in a time of need. El Señor nos ha dado poder para tener autoridad The Lord has given us power to have authority sobre las fuerzas del infierno, over the forces of hell, sobre este tipo de personas. over this type of people. Aun si cayeras, Even if you fall, Él te levanta. He will lift you Cuando up. el enemigo trata de inundarte con tinieblas, When the enemy tries to drown you with darkness, acusándote con pecados anteriores, accusing you with sins from the past, el Señor será luz sobre tu vida. the Lord will be a light over your Satanás life. ya no te puede dominar por sus mentiras. Satan can no longer have dominion over you with his lies. Tienes que reconocer que has pecado, You need to recognize that you have sinned, pero que Jesús es tu Salvador y tu sacerdote divino. but that Jesus is your Savior and divine priest. Reconoces que no eres justo en tu fuerza humana, You recognize that you are not righteous in your pero human Él te ha force, prometido por medio de su pacto but He promised through His covenant que te va a llevar a un nivel de victoria. that He will take you to a level of victory. No por la justicia de los hombres, sino por la justicia del mismo. Not by the righteousness of man, but by His own righteousness. Es posible que el diablo trate de amontonar culpabilidad y montones de situaciones sobre ti, It is possible that the devil tries to pile up guilt over you. pero Dios te va a levantar, porque el pacto de Dios sobre ti y sobre mí But God will lift you up because the covenant of God over you and over me tiene promesas de liberarte y devolverte, aleluya, a la vida. has the promise to deliver you and return you to life. Ahora mire esto que es interesante. Miqueas nos da la respuesta de quién conforma el remanente. Now Micah gives us the answer of what makes up the remnant. Así que, diablo, Therefore, devil, quizás me preguntas dónde está mi Dios del pacto. perhaps you're asking, where is my God of Te the voy a covenant? decir dónde está mi Dios. I will tell you where my God is. Te voy a decir dónde está el Dios a quien yo confío y en quien yo creo y espero. I will tell you where the God that I trust and I am waiting for is. Mi Dios está construyendo muralla santa de protección alrededor de mi vida, My God is building holy walls around my life, alrededor de mis hijos, around my children, alrededor de mi familia, around my family, alrededor de mi matrimonio, around my marriage,
alrededor de lo que Él me ha dado para ministrar en esta hora. around what He has given me to ¿Sabe minister dónde in this está mi hour. Dios? Está en mí y está construyendo muros para proteger a mi familia de toda tu basura. You know where my God is? My God is building walls to protect me and my Miremos a family Dios from your construyendo filth. muros a nuestro derredor. Let us not look around us, but look at God. Escudo y vallado en derredor de nuestra vida. He lifts up a hedge around our lives. Nada nos puede tocar. Nothing can touch Nada nos us. puede dañar. Nothing can El harm que us. está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. The one that is in us is stronger than the one in the world. Yo digo en esta mañana, pánico, vete fuera. I say this morning, panic, leave. Temor, te vas de mi vida. Fear, leave my life. Desesperación, te vas de mi vida. Distress, leave my life. Angustia, te vas de mi vida. Anguish, leave my life. Debilidad, te vas de mi vida. Weakness, leave my Él me life. está rodeando con protección de muros. He is lifting up walls of protection. Aleluya. Hallelujah. Es un muro de fuego. His wall of fire. Dentro de ello está su gloria misma. And inside of it is Aleluya, aleluya. The Los muros cargan gloria. walls are full with glory. Los muros de la verdad gloriosa del poder liberador de Dios. The walls of the truth, the glorious truth and the delivering power of God. Mira lo que dice el Señor. Look what the Lord says. Mira lo que dice el Señor. Look what the Lord says. Levantaré tus muros. I will lift up your walls. Habitaré la gloria, habitaré como la gloria dentro de ti. I will dwell like the glory within you. El diablo no podrá remontarlos. The devil will not be able to El bother. diablo no podrá excavar por abajo. The devil will not be able to go under. No podrá entrar en ninguna forma. He will not be able to enter in any way. Estarás totalmente protegido por las murallas que son mi verdad y mi revelación. You will be completely protected by the walls that are my truth and my revelation. Entonces Miqueas dice, ya no tienes que estar bajo la provocación de principados y potestades del infierno. So then Micah says you do no longer need to be under the provocations of principalities. Él afirma claramente, el día que tus muros sean reconstruidos, He affirms the day that your walls are built, será el momento de extender tus fronteras. it will be the time to extend your frontiers. Es tremendo. It's amazing. Miqueas revela Micah reveals ahora las formidables promesas que tiene el nuevo pacto. the amazing promises of the new covenant. Diga, Dios, Say, God, yo creo en el nuevo pacto. I believe in the new covenant. En ese pacto, In that covenant, y mire esto, and look at this. David se refiere al pacto diciendo, David refers to the covenant saying, David se refiere a este pacto diciendo, a este pastor David refers que to tiene this que covenant ver con el nuevo pacto, que es el mismo Señor Jesucristo. saying to this shepherd, which has to do with the Tú covenant, que reinas entre los querubines. you that reign among the cherubims. El pastor de las ovejas que se menciona aquí no se puede ser otro que Cristo mismo. The shepherd of the sheep that is mentioned here is none other but Jesus El Christ. autor de Hebreos dice, el gran pastor de las ovejas. The author of Hebrews says the great shepherd of the sheep, A nuestro Señor Jesús, our Lord Jesus, por la sangre del pacto eterno. by the blood of the eternal covenant. Además, Isaías dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, Isaiah says, as a shepherd that gathers his flock, los lleva junto a su pecho he takes them near his chest y guía con cuidado a la recién parida. and he guides carefully the one that has just given birth. Por lo tanto, lo que usted tiene que entender en esta mañana, Therefore, what you need to understand this morning, que Dios prometió that God promised que no habría jamás hambruna espiritual that there would no longer be a spiritual famine para aquellos que están conectados con el pastor más glorioso que se llama Jesucristo. for those that are connected with the most glorious shepherd, and his name is Jesus Christ. ¿Qué nos dice Dios acerca de la hambruna actual? What does God say about the famine today? Lo que nos dice es que no siempre debemos justificar nuestra falta de pan solamente
What he says is that we should not always justify our lackness of bread Porque simply hay iglesias muertas o pastores no dedicados. because there are churches that are dead or pastors that are not dedicated. Personalmente yo conozco algunos cristianos que no estarían contentos, I know some Christians that would not be happy. no estarían contentos They would not be happy con una iglesia que fuera pastoreada por el apóstol Pablo. with a church that would be pastored by Apostle Paul. En este tiempo a Pablo, si estuviera aquí, no tendría casi ningún miembro. If Paul would be in this time, he would have almost no members. Esto es tremendo. This is amazing. Ahora mira lo que dice el verso 15. Now look at what verse 15 says. El verso 15 dice de esta manera. Verse 15 says the following way. El verso 15 lo que nos nota es la gloriosa promesa de Dios Verse 15 talks about the glorious promise of God que ha hecho su pueblo. that he has made for his people. El compromiso que ha hecho The commitment de librarnos de nuestro propio mar rojo. to deliver us from our own Red Sea. Tú sabes que en un momento dado tú vas o tendrás que pasar tu propio mar rojo. You know that at a given moment you will have to, or you have already crossed your Red Sea. Es posible que estés al frente justamente a punto de pasarlo. It is possible that you're right in front of it, about to cross the Red Otros lo Sea. estén pasando Others, it's possible that they're going y through otros it. ya lo hayan pasado. And it's possible that others already passed it, Pero crossed Dios it. de una forma especial But dice God, in a special way, says que Él nos puede librar de nuestro propio mar rojo. that He can deliver us from our own Red Sea. Muestra de tus prodigios como cuando los sacaste de Egipto. Show of your wonders as when you brought us out of Egypt. Miqueas se refiere aquí al milagro que Dios abrió a favor de Israel en el mar rojo. Micah refers here to the miracle that God did in favor of Israel in the Red Sea. Hoy en día tu adversario, que se llama el diablo, Satanás y el acusador, Today your adversary, which his name is Satan, the devil, and the accuser, posiblemente quiera venir contra la iglesia triunfante y vencedora como con ejército de demonios. perhaps he wants to come against the triumphant church with armies of demons. Él viene a hacerte frente, He comes to confront you exactamente como lo hizo en contra de Israel a través de Faraón. as he did it against Israel through Pharaoh. Tu enemigo está determinado a volverte a poner bajo cautiverio, Your enemy is determined to put you once again under captivity, cercándote y esclavizándote. closing you in and enslaving Pero you. mira lo que Dios dice. But look at what God Pero says. yo libraré a mi pueblo una vez más. But I will deliver my people once again. Me haré cargo de su liberación con mis propias manos. I will bring forth their deliverance with my own hands. Y si ustedes confían en mí, verán a su adversario destruido debajo de mis pies. And if you trust in me, you will see your adversary destroyed under your feet. Y si ustedes confían en mí, And if you trust in me, verán a su adversario destruido debajo de mis pies. you will see your adversary destroyed under your feet. Observarán con asombro que sus pecados se hunden en el fondo del mar. You will observe with amazement that your sins are in the depths of the sea, Exactamente como lo hicieron los soldados del faraón. exactly as it was done with the soldiers of Pharaoh. Y el profeta Isaías dice que describe la promesa de Dios para nosotros And prophet Isaiah describes the promise of God to us acerca de nuestro propio mar rojo y nos dice: yo soy el Señor, about our own Red Sea, and he says, I am the Lord, su santo, your holy, soy su rey, I am your king, el creador de Israel. the creator of Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, Thus says the Lord, the one that made a way in the sea, una senda a través de las aguas impetuosas, a path through the waters, el que hizo salir carros de combate y caballos y ejército the one that brought out chariots and armies y guerreros al mismo tiempo, and warriors at the same time, los cuales quedaron tendidos para que nunca más se levantaren, the ones that were left to never again rise up, extinguidos como mecha que se apagan. extinguished as a flame that shuts that Y dice el Señor: burns out. olvídense de las cosas de antaño, And the Lord says, forget the things of the past. ya no vivan de el pasado, Do not live in the past. ya no vivan del pasado. Do not consider the things of Entonces old. la gente corre para aquí, corre para allá, voy a hacer esto, pero Dios dice: yo voy a abrir el mar rojo frente a ti. So then the people run to and fro and say, I'm going to do this or that, but the Lord says, I'm going to open the Red Sea. Tal como cierto que Dios abrió el mar rojo, Just as the Lord opened the Red Sea, permitiendo que Israel, aleluya, pudiera caminar en medio
y en tierra seca. allowing Israel to walk through it on dry land. Él va a abrir el mar frente a ti de una forma gloriosa. He will open the sea before you in a glorious way. Tú tienes que identificar cuál es tu propio mar. You need to identify your own sea. ¿Cuál es tu propio mar? What is your own sea? ¿Temor y pánico Fear and panic a lo que estás viviendo, a lo que puede venir? to what you're living, to what can come. ¿Desesperación por lo que dice la gente? Desperation because of what people say. ¿Pánico por temor de que algo te puede faltar? Panic out of fear that you may lack something. Vas a caminar a través del pecado que te acecha. You're going to walk through the sin Y a that través de surrounds you. cualquier oposición satánica que se levante, vamos a caminar. And through any satanic opposition we're going Dios- to walk through. Dios te va a hacer experimentar a ti y a mí God is going to allow you and me to experience nuestro propio mar rojo. our own Red Sea. Así que ya no tendrás que temer más al enemigo. Therefore, you will no longer fear the enemy. Porque si Dios abrió el mar rojo una vez, lo puede abrir 2, 100, miles y millones de veces. Because if God opened the Red Sea once, He can open it twice, 100, and 1,000 times. Amado, te digo en esta mañana, posiblemente tú te encuentras peleando en un desierto espiritual. Beloved, I tell you this morning, perhaps you find yourself fighting in a spiritual desert, Enfrentando los poderes de Satanás. confronting the powers of Satan. Puedes percibir las entidades demoníacas bramando sobre ti. Perhaps you can perceive the demonic entities upon you. Tal como los israelitas estaban indefensos ante sus enemigos. Just as the Israelites, they were defenseless before their enemies. Tú estás quizás sintiéndote indefenso a lo que tú estás enfrentando. Perhaps you feel defenseless to what you're confronting. Has prometido a Dios todo lo que has podido. You have promised God everything that you could. Y muchas veces has fallado a las promesas que has hecho. And many times you have failed the promises that you have Pero made. quiero decirte en esta mañana, But I like to tell you this morning, tu liberación your deliverance al estilo del Mar Rojo está a punto de producirse. in the style of the Red Sea is about to be produced. Y ese milagro, And that miracle, ese milagro maravilloso that amazing miracle de tu liberación al estilo del Mar Rojo of your deliverance, the way of the Red va Sea, a terminar de callar con las mentiras de Satanás. is going to shut once and for all the lies of Satan. Él tendrá que tapar su boca o cubrir su boca, He will have to cover his mouth, asombrado, amazed, mientras el Espíritu de Dios se mueve en ti, en ti, en ti, en ti y se mueve en mí. while the Spirit of God moves in you and in me. Ya no vas a creer a sus acusaciones You will no longer believe his en accusations tu propia contra. against you. En vez de ello, los principados y la potestad demoníaca van a terminar totalmente confundida, porque una vez más Dios abrió el mar rojo frente a ti. Instead of it, the principalities and demonic powers will be completely confused because God opened the Red Sea in your favor. Y esto es lo que Dios te dice: las armas con que luchamos no son de este mundo, And this is what God says when He says that the weapons that we battle with are not of this world, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas del diablo en el pacto de la victoria. but have the divine power to destroy the strongholds of the devil in the covenant of victory. Toda fortaleza de acusación implantada sobre tu mente tiene que ser destruida en esta mañana. Every stronghold that is an accusation in your mind has to be destroyed this morning. Satanás ha implantado fortalezas en tu mente Satan implanted strongholds de in your mentira, mind de falsedad, de malos entendidos, of lies, of falseness, of misunderstanding, especialmente a lo que es Dios y su gloria. especially to what is God and His glory. Él puede plantar una mentira en tu mente He can plant a lie in your mind de que no eres espiritual, that you're not spiritual, de que no mereces la gracia de Dios, that you do not deserve the grace of God, de que jamás serás libre del pecado que te agobia, that you will never be free of the sin, de que no has hecho lo suficiente. that you have not done enough. Te puede acusar diciendo que eres un cristiano falso, He can accuse you saying that you're a false porque Christian tu mente está batallando con pensamiento, because your mind is battling with thoughts, porque quizás no has cambiado, because perhaps you have not changed, porque ya Dios perdió su paciencia sobre ti, because God lost His patience with you, por condiciones de tus altibajos espirituales. because your ups and downs of your spiritual ups No and eres downs. digno de recibir su gracia, You're not worthy of His grace. simplemente no eres espiritual. You're simply not
spiritual, y jamás lo serás. and you will never be. O sea, esto Satanás lo mantendrá sobre ti para distraerte de una forma terrible. Satan will keep this upon you to distract you. Pero aleluya, este es un día de gloria. But hallelujah, this is a day of glory. Esa mentira quiere mantener sobre ti. That lie that he wants to keep over you No tiene que posesionarse sobre ti. does not have to take possession over Todo you. lo que necesita es un espacio para apoyar su pie en tu mente. All he needs is a space to put his foot in Es your todo mind. lo que él necesita. To rest his foot in your mind. That's the only Es thing he todo needs. lo que él necesita. That is all he needs. Pero te digo en esta hora, But I tell you in this hour, no solamente Dios va a destruir las fortalezas. not only will God destroy the strongholds, Además el diablo, todo su ejército estarán temerosos ante la presencia del Dios a quien tú sirves. aside from that, the devil and all his army and demons will be fearful. Ya no tendrás before que God. tener temor del diablo. You will no longer be fearful of the devil. Más bien él te va a temer a ti porque sabes cómo estás funcionando. But he will fear you because he knows how you're operating. Él tiene temor He is de afraid todo creyente que camina en las promesas del nuevo pacto. of every believer that walks under the promises of the new De covenant. el libertador de libertadores. Of the deliverer of deliverers. Así que en esta hora Dios es fiel para cumplir sus promesas. So in this hour, God is faithful to fulfill his De promises. hacer que todos nuestros enemigos To make it so that all our enemies huyan de nosotros. flee from us. De que todos nuestros enemigos So that all our enemies huyan de nosotros. flee from us. Recuerda a Israel parado en el lado egipcio en el Mar Rojo. Remember Israel standing on the side of Egypt before the Red Y Sea. Dios abrió el Mar Rojo. And God opened the Red Sea. ¿Qué clase de Dios es al que tú estás sirviendo? What kind of God are you serving? ¿Qué Dios tienes para operar y para poder alcanzar victoria y abrir el Mar Rojo frente a ti? What God are you serving? Do you have to walk through the Red Sea? Esta es una mañana de gloria. ¿Cuántos This is a creen que es una morning mañana of de gloria? glory. De todo corazón di, With all your heart, repeat. Señor, yo me apoyo en las promesas del pacto. Lord, I stand in the promises of the covenant. Porque esa promesa me dice, me vas a librar Because that promise says that you're going to deliver me y vas a glorificar tu vida sobre mí. and you're going to glorify your life upon No me. tengas temor Do not be afraid de lo que puede hacer el diablo. of what the devil can Recuerda que cuando Satanás te dice que no puede, do. Remember that when Satan says that you can't, Dios te dice, clama a mí, yo te responderé. God says, call out to me and I will answer Porque you. cuando Él termina, Because when he finishes, Dios está a punto de hacer una obra sobre todos nosotros. God is about to do a great work upon us. Dios permite que esta palabra ministre sobre cada corazón. God, allow this word to minister over every Pueda heart. ministrar sobre cada mente. That it can minister over every mind. Pueda ministrar sobre cada alma. That it can minister over every Que soul. cada persona pueda ser ministrada por la unción de esta palabra. That every person can be ministered by the anointing of Y this esta word. palabra que hemos proclamado en este día pueda hacer la obra por la que tú la estás And enviando. this word that we proclaim today can do the work for which you sent it. El hambre espiritual The spiritual famine será saciada por tu espíritu y tu poder. will be filled for your spirit and La your sed spirit and power. espiritual The spiritual thirst Será saciada por ti. will be filled by Y you. en la medida que tú obras en la parte espiritual, And as you work in the spiritual también part, tú vas, Señor amado, a responder y vas a responder a cada una de nuestras necesidades físicas. you will also answer to each one of our needs. Tú nos das siempre la salida a toda situación. You always give us the way out to every Señor, situation. cada uno hemos tenido y enfrentamos mares rojos. Lord, each one of us we have had Pero, and we oh have Dios, confronted red seas. solo tu gracia y poder But God, only your grace and power puede abrir el mar rojo para que pasemos al otro lado. can open the Red Sea so that we can cross Al otro lado donde es la paz, el descanso y el remanso de su presencia. to the other side where there is the peace and rest of your Señor, presence. glorifícate en esta hora Lord, be glorified in this y hour ayúdanos a que nada nos pueda conmover. and help us so that nothing can move us. Ayúdanos a que nada nos pueda, Señor, sacudir, Help us so that nothing can shake us, Lord, ni nos pueda hacer temblar. nor make us shake. Al fin y al cabo, In the end, tú eres el Dios you are the God que tienes control de todo. that has control over everything. Gobiernas sobre todos. Over everything. Y lo importante es mirarte a ti And the important thing is to look at you. para estar seguros To be de que certain, estamos en tus manos. to be secure that we're in our Iglesia, in your ponte de hands. pie donde estás. Church, stand on your feet. Ponte de pie. Stand on your feet. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Close your eyes.
Si hay algún amigo o alguna amiga aquí en esta hora If there's a friend in this hour y todavía nunca ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, and you have not yet recognized Jesus as your Lord and Savior, pero en esta hora but in this hour, delante de ti está esta palabra. this word is before you. Cuando todo en tu alrededor puede fallar When everything around you fails y puede errar y puede equivocarse, and it can be wrong, yo seré tu guardador I will be your keeper y seré tu protector. and I will be your protector. Yo estoy construyendo muros alrededor de ti, lo estoy levantando. I am building, I am lifting up walls around you. Amigo, amiga, no importa la edad que tengas, cómo te llames. Friend, it doesn't matter how old you are. Jesús dice Jesus says que Él es lo único que tú necesitas. that He is the only one that Si you le reconoces a Él como tu personal y único Salvador, If you recognize Him as your personal only Savior, todo en tu vida será diferente. everything in your life will be Tu hoy different. y tu mañana será distinto. Your today and your tomorrow will be Comenzarás a ver las cosas de una forma diferente a como las has visto hasta el different. You momento. will begin to see things differently than what you have seen up until this moment. No tengas temor. Do not be afraid. Si nunca has reconocido, confesado a Jesús If you have never recognized or confessed y lo has Jesus, declarado como tu Señor y Salvador, or declared Him as your Lord and Savior, yo te pido que donde quiera que estés no tengas ningún temor. I ask you that wherever you are, do not be afraid. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Lo que tienes que hacer es levantar tu mano donde quiera que te encuentres, The en only thing you cualquier need lugar. to do is lift up your hand. En cualquier lugar, donde quiera que te encuentres, levanta tu mano. Wherever you are, lift Yo up quiero your hand. orar por ti en esta hora antes de terminar. I like to pray for you in this hour before we conclude. Si alguno de los diáconos, diaconisa, ujieres detecta que hay una persona que por primera vez quiere hacerlo, le puede acompañar hasta el frente. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. quiero hacer un llamado en esta hora I para want to make a ir call into this terminando hour. en esta hora y recordarle que esta noche aquí va a haber intercesión, clamor y súplica en el Espíritu. I remind you that tonight we're going to have intercession. Pero and quiero clamor. orar por la necesidad de cada uno de ustedes. But I want to pray for the need of each one. Yo quiero que mantengan sus ojos cerrados. I'd like you to keep your eyes closed. Yo quiero en esta hora a llamar a toda persona. And in this hour, I'd like to call everyone. Es muy posible que usted esté batallando dentro de usted It is possible that you're battling inside of you por lo que escucha, por lo que ve, por lo que oye. because of the things that you have seen, heard, or the things that you hear. Y le dice, Señor, And you say, Lord, ¿qué tengo que hacer? what do I need to do? ¿Qué decisión debo de tomar? What decision do I need to Señor, make? ¿qué va a pasar o qué tengo que hacer en mi vida? Lord, what is going to happen? What do Señor, I need estoy to do? enfrentando situaciones muy difíciles. Lord, I am confronting situations that are very difficult. Quizás en mi propia vida, en mi hogar, en mi familia, Perhaps in my life, my home, my family, en mi trabajo, en la empresa donde estoy desarrollando. the business, my business. Hay tantas situaciones en alrededor de mí que tratan de debilitarme y desanimarme. There's so many situations around me that try to. Pero make me recuerda la weaker palabra que Dios or te está discouraged. diciendo. But remember the word that God is saying. No tengas temor, Do not be afraid. no tengas temor. Do not be afraid. Dios está frente a ti. God is in front of Y you. aunque veas la imposibilidad, igual como lo vio Israel, de un gran mar rojo, And even though you see the impossibility of, like Israel, of a great Red Sea, Dios sigue siendo el Dios para responder a tu necesidad. God continues being the God to answer to your needs. Y si está el mar rojo, And if the Red Sea is there, Dios lo puede abrir God can open it en un momento in a moment. y puedes pasar al otro lado, And you can cross to the other side, victorioso, victorious, victoriosa, victorious, fortalecido, fortalecida, strengthened, lleno de ánimo, filled of encouragement, lleno de destreza y confianza plena en Dios y en su palabra. filled with full trust in God and His Word. Es hora de entender It's time to understand que estamos seguros that we are secure, cuando le miramos a Él. that we are secure when we look at Him. Cuando le miramos a Él, When we look at Him, no hay por qué temer. there's no reason to fear. Cuando lo observamos y contemplamos su presencia y su gloria, no hay nada que temer. When we observe and when we contemplate His presence and glory, there's nothing to fear. Yo sé que Dios te está hablando. I know that God is speaking to Sé you. que la palabra del Señor está entrando en lo más profundo de tu ser. I know that the word of the Lord is entering the Y depths tú of te your estás being. diciendo, Señor, ¿por qué temer tantas cosas en la vida? ¿Por qué asustarme? ¿Por qué estar tan lleno de inseguridad de mi propia vida? And you're saying, Lord, why am I so filled with fear of insecurities in ¿Por my qué life? vivir una vida de una forma equivocada? Why live a life the wrong way?
Dios te da oportunidades. God gives you opportunities. Oportunidad para arrepentirse, Opportunity to repent. oportunidad para levantarnos, Opportunity to rise up. oportunidad para seguir adelante, Opportunity to move forward. oportunidad que Él vuelve a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Opportunity that He again does new things in our lives. Su amor es extendido sobre ti His love is extended over cuando you. tú le clamas a Él e invocas su nombre. When you cry out to Him and you call out Yo voy a His esperar que toda persona que necesita se identifica con esa palabra name. Everyone that identifies y with dice: this word Señor, lo único que necesito es mirarte a ti siempre y no desfallecer. and says that, Lord, the only thing that I need is to look at you always. No and importa not las the same. circunstancias, no importa las circunstancias. It doesn't matter the circumstances. Ayúdame siempre a mirarte a ti y a no desfallecer mi semblante. Help me always to look Mientras at el you and coro not the adora al Señor con una adoración, todo aquel que necesita el toque del Señor en sanidad, en milagro, en fortaleza, en cualquier área, venga adelante. same. Everyone that needs the touch of the Lord and healing and strength in any area, come to the front. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo Aleluya, sí, Señor. creo en tu venida, Hay vida de Dios para ti creo ahora. que tú me levantarás. Allí donde estás, la mano del Señor se Tú me extiende. levantarás. Hay milagros, hay sanidad, Tú me hay liberación. levantarás. El rompimiento de todo lo que no agrada al Señor es quitado de ti ahora. Tú me levantarás, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, Tú te me adoramos. levantarás. Sí, Señor. Tú me levantarás. Te adoramos, Señor. Tú me levantarás, Jesús de Señor. Aleluya, levanta sus Yo manos. Levanta sus manos, declara la creo victoria en del tus Calvario. Declara la promesas. victoria de Creo Jesús. que tú me Él está para levantarás. fortalecernos como pueblo, como Me iglesia. levantarás. Está para Yo darle creo en tu palabra. Sí, Señor, adóralo de todo Creo libertad. que tú me levantarás. Oh, sí, Señor, aleluya. Tú me levantarás. Destruimos toda Yo fortaleza de creo en tu En el nombre de venida. Jesús de Nazaret, destruimos toda obra de Creo las tinieblas. que tú me levantarás. Destruimos todo plan del diablo contra cualquier Me vida. Rompemos todo ataque de Satanás sobre Me cualquier vida. levantarás. Reprendemos y deshacemos todo plan de Me las tinieblas. Cada vida sea libre de todo tormento, de todo agobio, de toda mentira del diablo sea redestruida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. levantarás, Señor.